Buena gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Santi Ángel NZ, mi canal como siempre. Para aquellos que no están suscritos, si quieren pueden hacerlo, dejar su comentario una vez que se consume este video. Y si le gustó este contenido, obviamente dejar su pulgar arriba y activar la campanita de notificaciones, que siempre me sirve y mucho. En el día de hoy, gente, la realidad es que tenía pensado hacer un video atemporal sobre los Pumas que lo voy a estar publicando en los próximos días. Pero la realidad es que la actualidad es lo que manda siempre y mucho más en vísperas de lo que va a ser un nuevo Rugby Championship para la Argentina. Y ya tenemos plantel confirmado para enfrentar a los All Blacks. El primer test será el sábado 16 a partir de las 18:40 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Y el segundo cotejo frente a Nueva Zelanda será 7 días más tarde a la misma hora, pero no será en la provincia del Fernet, del Cuarteto y de los cuatro grandes clubes que tiene Córdoba, Talleres, Instituto Belgrano y Racing, sino que será en la cancha del Fortín de Liniers, el Fortín de Villaluro, allí en el estadio José Amalfitani, en la avenida Juan B. Justo al 9200 en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Estos dos primeros partidos de este Cuatro Naciones, que luego continuarán con dos enfrentamientos ante Australia, el primero de ellos en Townsville el sábado 6 de septiembre y luego el 13 frente también a los muchachos de verde y oro, pero en Sydney, y por último ante el vigente bicampeón del mundo, me refiero a Sudáfrica. El primer partido será el sábado 27 de septiembre en el estadio Kings Park de Durban, allí en suelo Boc. Y por último, el sábado 4 de octubre, para bajar la persiana de este certamen que organiza anualmente Sansar en Twickenham. No será en la Argentina, algo de que ya lo he hablado muchísimas veces. No tengo tantas ganas de hacer hincapié en un tema que realmente me molesta y mucho, pero sí que es importante mencionar que los Pumas culminarán su participación, en este Rugby Championship frente a los Springboks en suelo inglés, en tierra pirata, y no así en la casa nuestra, ya sea en Santiago del Estero, en Salta, en Córdoba, en Mendoza o en la provincia que quieran, porque los Pumas siempre son bienvenidos en cada una de las provincias de nuestro bendito país. Y con respecto al plantel que va a disputar este comienzo del torneo Cuatro Naciones frente a los muchachos de negro, tenemos varias novedades muy importantes para destacar. Lo primero, los jugadores que no van a estar, los lesionados: Benjamín Grondona, Emiliano Boffelli y Tomás Gallo. A ellos también hay que sumarles Efraín Elías, quien sigue recuperándose de una lesión en la rodilla que lo mantuvo alejado del tramo final de la temporada con el Toulouse. Al igual que Tomás Gallo, quien se lesionó frente a Rumania, gente. Tomás Gallo, que en ese partido en el cual no se televisó y que lo mandaron a jugar con Argentina 15, bueno, Gallito tuvo una lesión en ese partido, así que no va a estar en este comienzo del Rugby Championship. Tampoco va a decir presente Matías Moroni, pero no por lesión, sino por una decisión de los entrenadores, al igual que Facundo Isa. De los debutantes, solamente Jerónimo Priciantelli. Y ahora sí vamos a repasar, como lo pueden ver en pantalla, todos los convocados por Felipe Contepomi para lo que va a ser estos dos primeros partidos frente al tres veces campeón del mundo. Recordemos 1987, 2011 y 2015. Por el lado de los forwards, Bautista Bernasconi, Francisco Coria Marchetti, Nicolás Damorim, que va a estar como jugador de desarrollo, Pedro Delgado, Juan Martín González, Santiago Grondona, el regreso de Marcos Kremer, el vikingo, el jugador enterriano, va a estar haciendo su presentación en este 2025 con la camiseta celeste y blanca, Franco Molina, Pablo Matera, Julián Montoya, el capitán de los Pumas, Joaquín Oviedo, quien también tuvo descanso en la ventana de julio frente a Inglaterra y frente a Uruguay, Lucas Paulos, Guido Petti, Pagada y Zabal, quien la rompió toda con el Bordeaux Bègles, campeón de Europa, Pedro Rubiolo, Ignacio Coco Ruiz, quien dejó atrás una pubalgia en Perpiñán y ya está en condiciones de volver al seleccionado argentino, Joel Esclavi, el jugador de La Rochelle, quien te puede oficiar como 1 y como 3, así que es muy importante la polifuncionalidad, fundamentalmente ante la ausencia de Tomás Gallo. Nahuel Tita Chaparro, quien también puede desempeñarse como pilar izquierdo y como pilar derecho, Maico Vivas, uno de los jugadores que está en el ojo de la tormenta, y el otro jugador desarrollo que va a tener este plantel, Boris Wenger, quien puede ser
tanto número uno, es decir, pilar izquierdo, como hooker, así que es muy interesante tener jugadores que puedan desenvolverse en distintas posiciones, fundamentalmente en la primera línea, algo que no es tan común. Por el lado de los backs, Tomás Albornoz, una de las vueltas más importantes, el número 10 titular de la Argentina, Simón Benítez Cruz, Mateo Carreras, quien también va a estar haciendo su debut en este año calendario. Recordemos el jugador del Bayón, un Bayón que tuvo una grandísima temporada en el top 14, llegó lejos, un club que no está acostumbrado a pelear arriba, sino más bien el descenso y en algunos años incluso disputando el Pro de 2. Santiago Carreras, Santiago Chocobares, el jugador del Toulouse, para mí uno de los mejores jugadores que tiene la Argentina a nivel internacional, y también obviamente en los Pumas, este centro que brilla año a año en el top 14 francés. Lucio Cinti, Bautista Delgui, quien también va a estar volviendo, Benjamín Elizalde, Gonzalo Gonchi García, quien no estuvo presente en los dos partidos frente a la Rosa y en el cotejo restante ante los Teros, así que seguramente veremos a Gonzalo García acompañando a Tomás Albornoz desde el arranque en lo que va a ser el debut en el Championship. Rodrigo Isgró, Juan Cruz Malía, sin duda alguna la gran cara que tiene este plantel, tampoco estuvo presente en la ventana de julio. Ignacio Quiquimendi, Agustín Tutín Moyano, Justo Picardo, una de las grandes novedades que tuvimos en la ventana de julio por lo que fueron sus partidos frente a Inglaterra y previamente por lo que demostró en la gran victoria e histórica frente a los British and Irish Lions en Dublín, allí en suelo irlandés. Y por último, lo dicho, Jerónimo Prisantelli, un jugador que puede desempeñarse tanto como número 15, como lo suele hacer en Cebre en el fondo de la cancha, pero también como número 10, polifuncional back que se dio a conocer en el rugby de Buenos Aires. Bueno, gente, a ver, me acomodo un poquito en el sofá porque es momento de hacer análisis de este plantel. A ver, a mí me gusta que vuelvan los principales jugadores, ya sea en el caso obviamente de Juan Cruz Malía, Tomás Albornoz, Gonzalo García, Joaquín Oviedo, Marcos Kremer, que son caras sumamente importantes para lo que va a ser el equipo. Lamento fundamentalmente las ausencias de Facundo Isa y de Matías Moroni, para mí dos jugadores importantísimos. Entiendo que Facundo Isa no tuvo un gran regreso a los Pumas en esta ventana de julio, se esperaba muchísimo más de un tercera línea que en Toulon la realidad es que marca muchísimas diferencias. Y es cierto que con los Pumas no tuvo tal vez buenos partidos. Fundamentalmente creo que el primero frente a la Rosa en la cancha de Estudiantes. Después también, bueno, hay que remarcar que hay jugadores que seguramente van a estar haciendo su regreso frente a Australia. Y uno de esos es justamente Matías Moroni. Entiendo que hay que justamente regular las cargas, pero dejar fuera a tu mejor número 13, porque para mí Moroni es más que Cinti, frente a los All Blacks de local, eso es lo que me parece raro. Pero bueno, habrá que ver también cuál es la explicación que tiene Felipe Contepomi ante esto, y teniendo en cuenta que después se le viene una gira de 2 semanas, o que en realidad van a ser 3 semanas, porque estipulo que los Pumas van a estar viajando una semana antes a suelo canguro, así que van a ser 3 semanas de viaje por Australia. Yo creo que obviamente van a haber varios cambios con respecto al plantel que van a jugar estos dos primeros partidos frente a los hombres de negro. Y acá, perdón, tengo el celular, quiero repasar bien los nombres. Bueno, importantísimo el regreso de Mateo Carreras, Mateo Carreras, que entiendo que, a ver, el puesto de win, para aquellos que no conozcan tanto el rugby o que estén recién sumándose a esta familia, tendría que ser una especie como de lateral. No es el más importante, en el caso, bueno, de nuestro deporte es el que suele hacer la mayor cantidad de tries, pero es más el finisher, el jugador que termina la jugada y no el que la genera. Pero Mateo Carreras es importantísimo para los Pumas, no solamente por el poder de try que tiene, sino también porque es un muy buen defensor y por lo que le da al equipo en cuanto al ímpetu. Es un jugador que tiene actitud en ataque, actitud en defensa, que nunca te juega por debajo de los 5 o 6 puntos y que ha tenido partidos incluso de nuevo 10 puntos con la camiseta argentina. Me sorprende también, bueno, la ausencia de Jerónimo de la Fuente. No la marqué porque, bueno, la realidad es que Jero ya viene estando fuera desde el comienzo de la etapa de Felipe Contepomi al frente del seleccionado nacional. Recordemos en aquella ventana de julio que por razones personales decide quedarse en la Argentina cuando sus compañeros estaban viajando a disputar los partidos. Lo mismo en el Rugby Championship. En realidad creo que fue para el partido en Wellington y luego para el posterior cotejo en el Eden Park de Auckland, que de la Fuente
tomó la determinación de no viajar a esos partidos. Y ahí creo que le hicieron la cruz, ¿no? Al jugador rosarino formado en Duendes de allí, de la provincia de Santa Fe. Pero bueno, sí es una baja para mí importante, teniendo en cuenta que Santiago Chocobares, más allá de haber encontrado en Justo Picardo un buen reemplazo, la realidad es que los Pumas merecen tener a un tipo como Jerónimo de la Fuente en su plantilla, no solamente por lo que te puede aportar rugbyísticamente, porque es un jugador muy sólido, tal vez no es el de mejores destrezas, no es el que te genera un quiebre, pero sí es un jugador que te rinde también 6-7 puntos casi todos los partidos. A ver, no te puedo decir siempre, pero sí casi todos los partidos. Es un jugador que no va a ser la figura de la cancha, pero que tampoco lo vas a estar matando en redes sociales por un rendimiento, porque la realidad es que, bueno, de la Fuente, si hay algo que tiene es entrega, compromiso y sobre todo profesionalismo. Después, a ver, gente, con respecto a la primera línea, sí me preocupa el puesto de pilar izquierdo, teniendo en cuenta que Michael Vivas está muy bien considerado por el staff. Y la realidad es que lo que hemos visto de Michael Vivas en el último tiempo, yo diría más después de la lesión post Mundial 2019, que a mí el Michael Vivas de Jaguares me encantaba, me parecía un jugador interesantísimo y con un grandísimo futuro. Después tuvo una lesión y la realidad es que la evolución del jugador rafaelino se terminó cortando de raíz. O sea, no es que bajó su nivel ostensiblemente y fue algo paulatino. No fue paulatino, fue de raíz. Michael Vivas pasó de 100 a 0 y eso creo que es lo más preocupante para un jugador que la realidad es que es bastante joven todavía. No estamos hablando de un jugador como Frankie Gómez Coelho, quien se retiró en la pasada ventana de julio, sino que estamos hablando de un chico que tal vez los mejores años como pilar deberían ser los que vienen ahora. No siento que esté por pasar eso con Vivas, pero sí lo veo en el caso de Nahuel de Chaparro, que es un jugador sumamente sólido y que ya sabemos lo que te puede dar, y también obviamente Joel Sclavi. Yo imagino que los Pumas van a tener que terminar formando con Sclavi como uno o como número 3. La realidad es que eso habrá que ver qué es lo que decide Felipe. Pero la verdad es que Joel Sclavi yo imagino que va a estar sí o sí, y que Nahuel Chaparro también va a estar en esa primera línea. Después hay que ver, porque también tenés a Pedro Delgado como opción de pilar derecho. A mí Pedro Delgado no me terminó de convencer en la ventana de julio. Sí, lo que demostró tal vez en finales del año pasado fue bueno, pero no es un jugador que uno pueda confiar que va a ser ese hombre de calidad que necesita la primera línea de la Argentina. Y esto me hace extrañar a jugadores como Marcos Ayerza en el puesto de pilar izquierdo, y a Juan el Chipi Figalo como pilar derecho, el jugador salteño. Para mí, dos de los mejores pilares históricos de los Pumas, obviamente. Con respecto a la segunda línea, también hay que remarcar la ausencia de Tomás Lavanini. Un Tomás Lavanini que acaba de rescindir contrato con Lyon. Solamente estuvo un año en la institución gala. Recordemos, había tenido un previo paso por el Clermont, también del país europeo. Así que bueno, no va a estar Tomás Lavanini, y ya empieza a ser un síntoma de que Lavanini, Jerónimo de la Fuente y Facundo Bosch no tienen lugar en este equipo de los Pumas. Veremos qué pasa con el Lengua, que seguramente va a estar haciendo su regreso, según lo que estuvo informando Zucca Conti y otros periodistas, a Hindú. Veremos si en Hindú termina repuntando y recalando en un equipo profesional, porque la verdad es que Lavanini, más allá de las críticas que uno le puede llegar a hacer, es un jugador recuperable y que cuando está en buenas condiciones, para mí debería ser titular de los Pumas, o por lo menos estar dentro de los 23. Sabemos lo que te puede llegar a dar, pero también hay que ser sinceros. Tomás Lavanini no juega bien en los Pumas hace varios años, no solamente en el 2024, sino que hace varios años, y creo que una muestra clara es su carrera, que ha estado tal vez en su mejor momento, considerado como uno de los mejores segundas líneas a nivel internacional, en esa pelea que siempre buscaban los medios con Iben Etzebeth cada vez que la Argentina enfrentaba a Sudáfrica. Y si vamos a ser sinceros, en el día de hoy Lavanini no pincha ni corta en el plantel, y está bien que no esté dentro de la nómina final, porque no es un jugador que esté a la altura de lo que hoy en día requieren los Pumas. Por el lado de la tercera línea, gente, no tengo objeciones más allá de la ausencia de Facundo Isa. Tal vez no hubiese convocado a Nicolás Damorín, pero la verdad es que Nicolás Damorín está como jugador desarrollo. No es que está como jugador fijo, sino como jugador de desarrollo. Aunque sabemos que ese jugador de desarrollo tal vez termina metiéndose en la consideración final del jugador formado en Newman y hoy devenido en entrenador de nuestro seleccionado nacional.
Con respecto a la pareja de medios, bueno, no hay dudas, lo dicho, van a ser Gonzalo García y Tomás Albornoz. Simón Benítez Cruz o Agustín Moyano estarán en la puja por ser el número 21 y veremos quién será la alternativa como apertura en el caso de que esperemos que no pase nada. Pero si Albornoz tiene una lesión, ¿quién va a jugar como número 10? ¿Lo hará Santiago Carreras? ¿Lo hará Jerónimo Prisantelli? ¿Lo hará Juan Cruz Malía, que también es una buena variante en el caso de una emergencia? En el centro de la cancha, Santiago Chocobares seguro va a ser el número 12, aunque justo Picardo empezó a ganar terreno, no para ser titular, pero sí para ser tenido en cuenta por Conte Pome y por sus secuaces. Como número 13, ante la salida de Matías Moroni, yo creo que Lucio Cinti, perdón, va a ser número puesto en el equipo titular para jugar frente a Nueva Zelanda en Córdoba y también en Buenos Aires, salvo que tenga una paupérrima actuación en el Kempes. Y los tres del fondo, yo creo que tampoco hay demasiadas dudas. A ver, podría llegar a ser el número 11 Mateo Carreras, si no hay demasiadas dudas, obviamente ante la ausencia de Emiliano Bofelli. Con la 14 debería estar Rodrigo Gro y con la 15 Juan Cruz Malía, gente. Juan Cruz Malía en el banco seguramente y con muchísimos minutos Santiago Carreras, que imagino que va a ser tal vez el primero de los backs que entre a la cancha en ambos encuentros, tal vez con 30 o hasta 35 minutos por contienda, más como un jugador de impacto y no como un suplente en sí. Por el lado, gente de Nueva Zelanda, perdón, acá tengo el celo, así que lo hacemos juntos. También varias novedades importantes, ¿no?, para destacar por el lado de los All Blacks. Y va a haber un jugador debutante, Simon Parker, tercera línea de Chiefs. Un jugador que a mí, honestamente, no me termina de convencer, Simon Parker. Pero bueno, ante este declive que ha demostrado el rugby neozelandés y el cual yo ya les he anticipado años atrás. Recuerdo estar viajando, saliendo de Christchurch después de lo que fue la victoria de los Pumas rumbo al aeropuerto en el 2022 y yo ya les marcaba que Nueva Zelanda estaba en un proceso de detrimento y muchos no lo querían ver. Bueno, 3 años después podemos aseverar que Nueva Zelanda está en una etapa de recambio y que el rugby no está tan sólido como solía estar hace 10 o 15 años atrás. Bueno, con respecto al plantel de los All Blacks, por el lado de los delanteros, Brody McAllister, Samisoni Taukeyaho, Cody Taylor, Ethan de Groot, Tyler Lomax, Fletcher Newell, Oli Norris, Basilio Tosi y Tamaiti Williams, Scott Barrett, Fabian Holland, Patrick Tuipulotu, Vamos Blues, Tupou Bai, Sami Penny-Finau, Luke Jacobson, Duplessis Kidifi, grandísimo tercera línea y quien hizo su presentación frente a Francia, Ardi Sabea, jugadorazo el vicecapitán, igual a Cititi. Simon Parker, lo dicho, este jugador que va a estar haciendo su presentación seguramente frente a los Pumas, y Peter Lakai, quien vuelve al plantel tras haberse ausentado en la ventana de julio. Están como reemplazos por lesión George Bauer, Tevita Mafileo, quien también podría hacer su presentación en el caso de que pase algo con algún primera línea, y Josh Lord, este segunda línea que a mi, gente, jamás me ha gustado. Por el lado de los tres cuartos, Noah Hotham, quien no va a estar con Nueva Zelanda en la Argentina. Cortes Rátima, Cam Royer, quien tampoco viajará a suelo albiceleste para enfrentar a los Pumas. Bowden Barrett, Damien McKenzie, Jordi Barrett, Anton Linebrau, Billy Proctor, Timosi Tabatanaway, este jugador que se dio a conocer en Moana Pacífica ya hace 1 o 2 años atrás. Quinn Tupaea, Caleb Clarke, quien tampoco estará frente a los Pumas. Rico Ioane, mi jugador favorito, mi único ídolo tal vez del rugby actual. Will Jordan, Ruben Love, Moni Narawa y Sebu Riz estarán como sustitutos por lesión. Philip Christie, Kyle Preston. La realidad es que no lo tengo tan visto a este jugador formado en Hurricanes, pero bueno, veremos qué es lo que puede llegar a dar. Y Leroy Carter, que recordemos que hizo su presentación al Rugby 15 este año. El año pasado, si no me falla la memoria, ya estuvo jugando para Bay of Plenty en lo que fue lo que fue la NPC, que siempre va cambiando de nombre, pero para mí es la NPC. Antes era la Madre Team Cup, en su momento Bunnings Warehouse, simplemente por las empresas que patrocinan el torneo, pero yo le digo la NPC. Bueno, jugó para Bay of Plenty la NPC, este año lo hizo para Chiefs y la realidad es que la rompió toda con Chiefs. Ya del primer partido demostró tener grandes cualidades y bien merecía la convocatoria para estar en los All Blacks. Leroy Carter, que de no haber demasiados inconvenientes, yo creo que va a terminar metiéndose en el equipo titular más pronto que tarde.
Así que bueno, gente, 20 minutitos de video. La realidad es que no tenía pensado hacer un video tan largo. Pero bueno, interesante todo lo que tuvimos para hablar. Recordemos los dos partidos que van a tener los Pumas frente a Nueva Zelanda. Serán el sábado 16, 18:40 en el Kempes. Y una semana más tarde a la misma hora en la cancha de Vélez. Luego los dos partidos frente a Australia en Townsville y en Sydney. Y los dos frente a Sudáfrica. El primero de ellos en Durban. Y por último en Londres. Además, en la primera fecha, Sudáfrica estará enfrentando a Australia. Esto se va a llevar a cabo en el mítico Ellis Park de Johannesburgo. Así que gente, si les gustó este contenido, lo que ya les comenté al comienzo de este video, dejen su me gusta, su comentario, suscríbanse a mi canal si es que no lo están y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando esté publicando un nuevo video. Y si no están suscritos a mi canal de TikTok, por favor háganlo, que estoy subiendo contenido diario. Obviamente videitos cortos de 30 segundos, 40 segundos, pero me sirve muchísimo para poder monetizar y empezar a generar billulla, gente, que a todos nos gusta generar plata. Y estoy en ese objetivo. Ya lo hice con mi canal de YouTube, lo tengo monetizado, pero bueno, en TikTok todavía no he cumplido ese objetivo. Hasta la próxima.